Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala de estudios. Este día vamos a estudiar este tema muy interesante, que es una orientación práctica para que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo sea aprovechado desde un principio de una manera correcta dentro de la enseñanza del maestro Samael. El budismo Zen y Chan en la gnosis es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Como se habla del budismo, tenemos que introducirnos en este sentido, porque una de las corrientes filosófico-espirituales que más ha contribuido a la difusión de la práctica de la meditación es el budismo, indudablemente. Surgido en la India en el siglo IV antes de Cristo, a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, el budismo pone un fuerte énfasis en la meditación como medio para alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento. Esto viene a partir de las cuatro nobles verdades, conclusiones que saca en base a su trabajo práctico Siddhartha Gautama. Ahora, no quiere decir que la meditación no existía antes, porque es tan eh, dijera, antigua como la humanidad misma. Ya en los misterios mayas, o cuando vimos el tema de los mayas, estudiábamos que los mayas fueron los que transmitieron esta enseñanza a los hindúes y a toda la región práctica que traían de la antigua Atlántida. El budismo se expandió por Asia llevando consigo las enseñanzas y prácticas meditativas a países como Tíbet, lugares como Tíbet, Tailandia, Japón, etcétera, Sri Lanka, toda esa región. Y China también, allí donde también se desarrolló muchísimo esta práctica esotérica muy antigua. Ahora, ese lenguaje búdico del Zen y del Chan, dice el venerable, va directo a la conciencia y eso es trascendental. Es una dialéctica, pero no dialéctica formal, no una dialéctica libre, no es ese tipo de dialéctica, es la dialéctica de la conciencia. Eso es claro, eso definitivamente es en esencia lo que es la práctica budista. Nos dice el venerable que el budismo zen va directamente allá a la esencia, a la conciencia, al Buda interior, y en el fondo resulta trascendental. En el esoterismo budista zen no se usa la dialéctica meramente razonativa, se usa la dialéctica de la conciencia. Y estos temas los vemos nosotros en los libros del venerable maestro Samael, cuando habla sobre esto en la gran rebelión, por ejemplo, con este tema de la dialéctica de la conciencia. Es urgente saber que el zen japonés es el mismo dhyana indostánico, el dhyana pali o chan chino, qué forma extraordinaria de budismo mahayana, misterio. Esto lo encontramos explicado en este tema del misterio del aureola florecer, precisamente donde se habla sobre el budismo zen. El capítulo 28, por si quieren ustedes investigar un poquito más sobre él. Ahora, se habla de la iluminación budista, nunca se consigue desarrollando la fuerza mental ni endiosando la razón. Por el contrario, se logra desatando cualquier vínculo que nos ate a la mente. Solo liberándonos del calabozo intelectual podremos vivenciar la dicha del vacío iluminador, dice el venerable maestro, libre y enteramente insustancial. El vacío es sencillamente un término budista claro y preciso que denota la naturaleza no sustancial y no personal de los seres y una señal de indicación del estado de absoluto desprendimiento y libertad fuera del tiempo.
y más allá de la mente, del tiempo y del espacio también. Luego dice el venerable maestro Samael en la Revolución de la Dialéctica: bebed el vino de la meditación en la copa deliciosa de la perfecta concentración. Y ahí vamos a ir viendo entonces los nexos y las bases rudimentarias del budismo Zen, definitivamente y del budismo Chan, en la práctica esotérico-gnóstica como fundamento de la práctica. Así que bueno, es una dialéctica superior, una dialéctica de la conciencia que lleva precisamente a la iluminación, a conocimiento de lo real o de la gran realidad. El venerable también hace unos, dijéramos, comparaciones importantísimas o similitudes esotéricas con las dinastías en el Oriente, cuando se refiere a las dinastías del dragón amarillo, como las 7 joyas del dragón amarillo, que él es poseedor de eso y las cuales dice le fue autorizado a entregárselas a quienes están preparados. Dice, en la milenaria China se estudiaron a fondo los sistemas de meditación, una orden muy importante que profundizó estos estudios fue la Sagrada Orden del Dragón Amarillo, de la cual él fue miembro y lo explica muy bien en 2 apartados. Pero dice, dentro de la primera joya podemos encontrar el Zen, pero la segunda joya no la explica el Zen, aunque sí tenga los prolegómenos con su judo psicológico. Y acuérdense que hay una conferencia del maestro Samael que se dedica a la segunda joya del dragón amarillo, que es un trabajo ya de la conciencia. Una vez dominada la primera joya del dragón amarillo, es decir, dominado aquel aspecto en el cual el aspirante pone en actividad todos los valores de la conciencia. La mente queda quieta, profundamente quieta y en silencio. Entonces vienen los trabajos ya de la conciencia, en este caso de dominio sobre la mente, y esa es la segunda joya del dragón amarillo. Ahora, históricamente, la meditación viene asociada a estas antiguas escuelas orientales como los antiguos Vedas, el Rig Veda de, de la milenaria India, ¿no? Y en los textos védicos más antiguos de la India mencionan la meditación cuyo origen se remonta a miles de años antes de Cristo. Muchísimos años que pasaron los mayas por ahí. ¿Qué son los Vedas? En sánscrito la palabra Veda significa literalmente conocimiento, es decir, gnosis. Dentro del hinduismo se considera que esos textos escritos en sánscrito recogen la revelación sagrada para la religión hinduista. Veda, el Rig Veda, etc. Continuamos y dice, la meditación se encuentra en las antiguas civilizaciones de toda India, China, Egipto, Tíbet, etc., donde se ha practicado como parte de tradiciones espirituales y filosóficas. En la India se tiene registro de prácticas meditativas en textos sagrados como los Vedas, que datan de hace más de 5000 años. La meditación es utilizada como un medio para alcanzar la iluminación espiritual y la unión con lo divino son los objetivos, así como el camino hacia el apaciguamiento del deseo y del sufrimiento, que eso lo ocasiona el ego, el yo psicológico. Por eso vamos estudiando esto de una manera muy sencilla y práctica. Ahora, uno de los eventos clave en la difusión de la meditación en Occidente fue la visita del Swami Vivekananda al Parlamento Mundial de Religiones en Chicago en 1893, donde introdujo las enseñanzas del yoga y la meditación
a una audiencia occidental. Ven el dato histórico para a partir de entonces la meditación empezó a ser incorporada en prácticas espirituales, terapias y movimientos de autoayuda en Occidente, o sea, en estas regiones, ¿no? En esencia, la meditación es una herramienta para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Permite a los individuos desarrollar una comprensión más profunda de sí mismos y de su lugar en el mundo, que es fundamental. Por eso es que yo les decía anteriormente, les comentaba que con la caída del Edén, definitivamente, cuando el ego entonces toma posesión de la conciencia, entonces el antídoto para el sueño y de la hipnosis colectiva es la práctica de la meditación. Aquí está explicado definitivamente. Ahora está bien cimentado en estas experiencias de iluminación que tuvo Siddhartha Gautama Sakyamuni, conocido como el Buda, en cuanto sus conclusiones definitivamente del gran trabajo que realizó, de sus investigaciones con la conciencia iluminada. Primero, de esto descubre que la naturaleza de este mundo es de dolor y sufrimiento. Es fruto del error, es un mundo kármico, nuestro planeta Tierra, nuestra vida en sí. Segundo, el origen del dolor y el sufrimiento es el deseo y el apego a las cosas de este mundo, por los placeres, por los objetos de los sentidos, por la existencia, etcétera, etcétera. Y ven que eso es lo que hace sufrir definitivamente nos hace sufrir a todos nosotros. Deseamos algo, no lo logramos, entonces sufrimos espantosamente. Mientras lo deseamos y sin lograrlo también sufrimos. Sufrimos viendo a otro que sí lo tiene y uno no lo puede tener, y ese es el sufrimiento más grande. Sufre desde que se nace y se sufre cuando se está muriendo. La naturaleza de la vida y de la existencia está marcada por esos elementos. Él lo explicó en la segunda noble verdad. El origen del sufrimiento es el deseo y el apego. Vamos, a eso le llamó el maestro el yo psicológico. Tercera noble verdad, que la comprensión del apego y del sufrimiento nos lleva a la cesación de los mismos y por lo tanto a dejar de sufrir por todo y por nada. Cuando se comprende el origen de esas reacciones nuestras, estos procesos psicológicos, definitivamente, entonces se va sufriendo menos, cada vez menos, porque la comprensión es mucho más amplia. Y como cuarta noble verdad, de una manera sintética, ¿no? El noble explica el noble óptuple sendero, que es la rectitud en todo sentido, recto pensar, recto hablar, recto vivir, recto sonar, etcétera. Así pues, en definitiva, el budismo nos invita a transformar el sufrimiento y encontrar el bienestar verdadero. Esta transformación es una revolución interna donde el desapego y la sabiduría nos conducen a una vida de paz y felicidad duradera. Es en esencia definitivamente lo que deja el gran maestro Siddhartha Gautama. Parte definitivamente algo que no se puede evadir para para trabajar sobre sí mismo, para trabajar en el despertar de la conciencia, es esta enseñanza pura. Por eso es que la gnosis, dice el maestro Samael, es budismo, es esoterismo budista y esoterismo cristiano integrados, integrados. Continuamos y dice entonces, en este sermón, texto clave del budismo, se sistematiza el papel de la atención y su entrenamiento situándolo como el punto clave de la doctrina budista. Atención. Y ahí hay una anécdota que ya la hemos visto en otras clases anteriores, cuando le dice un monje al maestro Zen, ¿cuál es la clave para llegar al Satori? Y le dijo la atención. Yo sí, ya sé, pero ¿qué más? Entonces le dijo, atención
y atención. Sí, pero entonces, ¿qué más insistía el budista? Entonces le repitió, atención, atención, atención. Le podía decir 1000 veces lo mismo, porque no hay otra clave para eso. Eso lo veremos entonces en el curso de este trabajo. Y como el maestro Samael lo define bien claramente. Buda, tras su iluminación, propone un camino espiritual para liberarse del sufrimiento. El ego, ¿no? Aquí en la enseñanza gnóstica, entonces el yo psicológico y la única forma de liberarse de esto es eliminándolo, según la enseñanza del maestro Samael. Para el budismo, la raíz del sufrimiento, dukkha, surge en la mente y por tanto se debe de atajar ahí. Comprender la raíz del sufrimiento nos conduce a practicar el silencio profundo de la mente, porque allí es donde se debe de tener. Uno tiene un pensamiento insistente y ese pensamiento ya no lo dejó dormir toda la noche y allí viene la angustia, que ya es la emoción definitivamente, y luego vienen las acciones cuando el ego definitivamente toma control de toda la máquina orgánica nuestra, piensa, siente y nos mueve. Y ese es el proceso del sueño de la conciencia. ¿Cómo llega entonces esto a Occidente? Ya vimos un poco antes y ya se estableció definitivamente a principios del siglo XIX con el nacimiento de la sociedad teosófica. En América, la meditación comenzó a extenderse a la sociedad occidental miles de años después de su adopción en la cultura oriental, obviamente. Para el teósofo Rudolf Steiner, la meditación es el camino para el conocimiento del mundo espiritual. Con él, en el siglo XIX, los teósofos adoptaron la palabra meditación para referirse a las diversas prácticas de recogimiento interior o contemplación propias del hinduismo, budismo y otras religiones orientales. Aparece entonces de forma ya organizada institucionalmente la sociedad teosófica para poner, dijéramos, en marcha ya las prácticas y un programa de prácticas de la meditación. Aquellos que definitivamente buscaban la verdad, porque esa es la teosofía, ¿no? Esa es la teosofía. Ahora bien, en lo moderno, en los últimos tiempos, se conoce definitivamente esta forma conocida como mindfulness, que no es otra cosa que lo mismo, lo mismo. Históricamente esto viene desde el caso de mindfulness creado en la década de 1970 por John Kabat-Zinn en 1944. Si bien el profesor Kabat-Zinn es un gran conocedor de las técnicas orientales como el yoga y el zen, su técnica de reducción del estrés, fíjense bien, basada en la atención plena, está focalizada a disminuir la ansiedad que el tipo de vida occidental produce en las personas. Esto de la ansiedad definitivamente, miren, es ahora muy común y la gente busca ayuda a nivel, con píldoras, ¿no? Busca ayuda con asistencia a veces psicológica y no hay otra forma de curarse más esa ansiedad y el estrés que el trabajo en la meditación. Nosotros tenemos que comprender eso y buscar definitivamente la meditación como ese antídoto de esos sufrimientos internos que se manifiestan de diversas maneras en nosotros mismos. Ahora, la práctica de mindfulness se procura quitarle la importancia a los pensamientos y emociones. Miren, hay una senda conferencia del maestro Samuel sobre eso. Uno debe tratar de evitar que los pensamientos y las emociones gobiernen nuestra vida. ¿Eh? En nuestra sociedad estamos tan acostumbrados a vivir en modo piloto automático, y eso le dicen ellos a ti, y todos andamos en piloto automático, movidos por la mente y por los yoes, sin ningún control. La mente y la emoción es donde la guarida del yo psicológico tienen el control de nuestras acciones de manera automática. Y por eso que muchas personas que se sienten esclavas de sus pensamientos, emociones,
intentan pues dejarlo, intentan superarlo de una manera correcta a través de la meditación. Esta misma técnica la usan los chinos con el nombre de Mo Chao. Incluso el maestro la menciona eso en la revolución de la dialéctica. En la cultura china practican el Mo Chao. Mo significa silencioso y sereno, y Chao significa reflexionar u observar. Cuando nos ponemos a observar la mente, a observarlo en plena práctica. Por tanto, puede traducirse como reflexión serena u observación serena, parte de nuestra práctica. O Chao es la intensa y clara conciencia en la tranquilidad del no pensamiento. Cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación profunda. Vean ustedes. Y es que, ¿qué estamos haciendo? Pues en la práctica, nosotros estamos en la sala de meditación. Es tratar de llegar ahí. Vean la orientación práctica y sencilla y serena que debemos nosotros tener en este caso para poder introducirnos ordenadamente al conocimiento gnóstico. No es una teoría, no es un adorno, como les decía anteriormente, no es un adorno intelectual, como normalmente se hace. Más bien, más bien, es una actitud totalmente diferente ante la vida y que demuestra definitivamente una transformación interior. La meditación en Occidente era considerada una práctica religiosa. Su auge y desarrollo en los últimos tiempos está ligado a la ciencia y especialmente a la medicina. Curiosamente, aquí ha tomado mucho más fuerza con esta rama de la ciencia, especialmente la medicina. La medicina, y no dijéramos la psicología y la psiquiatría. En la Universidad de Harvard, a principios de 1970, se publicaron algunos artículos sobre los beneficios para la salud de la meditación. Sus estudios demuestran que la meditación actúa como un antídoto contra el estrés, la ansiedad y ciertos trastornos conductuales. Pues sí, comprenderlo, hermano. Lo que tenemos que hacer es buscar es la raíz de ese problema es el ego, distintos yoes que están ahí enquistados. Pero vean ustedes cómo los médicos en esas alturas, 1970, estaban dando ya definitivamente grandes orientaciones. Aunque la práctica de la meditación está asociada a una sensación de tranquilidad y relajación física, los médicos han afirmado durante mucho tiempo que la meditación también proporciona beneficios cognitivos y psicológicos que persisten durante todo el día. ¿Sí? Es fascinante ver la plasticidad del cerebro, dicen ellos, y cómo mediante la práctica de la meditación podemos jugar un papel activo en el cambio del cerebro y puede aumentar nuestro bienestar y calidad de vida. Esto es lo mismo científico. Hay una neurocientífica que afirma cómo se rejuvenece el cerebro con la práctica de meditación. O con una persona de 50, 60 años puede tener el cerebro que tiene un muchacho o una muchacha de 25 años. Y si es posible, lo mejora cuando practica sistemáticamente la meditación. La meditación puede provocar cambios considerables en la estructura del cerebro, dicen los médicos. Un equipo de psiquiatras liderado por el Hospital General de Massachusetts ha realizado el primer estudio que documenta el cómo ejercitar la meditación puede afectar el cerebro, afectarlo de manera positiva. Dice en el curso, 8 semanas de meditación puede cambiar el cerebro, según un estudio del Hospital General de Massachusetts. Puede ayudar. Es decir, que algo considerado espiritual nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. Vean, otra de las razones por las cuales se debe practicar.
otra de las razones, puramente física y pues de salud, ¿no? Por la salud precisamente. Eh, Importantísimo, pues, detalle que debemos nosotros tomar en cuenta. Pantajali, gran yogín oriental de la India, dijéramos específicamente, dijo una cosa: el Buda, refiriéndose a Siddhartha, antes de la iluminación era un común mortal, y nosotros los mortales comunes seremos Budas cuando nuestros ojos mentales se abran a la iluminación. Y esto de hablar de los ojos mentales y esto de la iluminación es el despertar de la conciencia, que lo dice tantas, pero tantas veces el maestro. El desarrollo de Siddhartha Gautama, más comúnmente conocido como Buda, comenzó cuando alcanzó la iluminación meditando bajo el árbol de Bodhi alrededor de 500 años antes de Cristo. Y ahí empezó a cimentar, ¿verdad?, a entregarle a la humanidad los cimientos de esta enseñanza gnóstica, que definitivamente ha sido el error histórico dentro del movimiento gnóstico, el cual no se le dio la importancia requerida a la práctica de esta enseñanza del Zen y del Chan, de esta enseñanza de Siddhartha, para preparar nuestro cuerpo, la mente y la emoción para el advenimiento del despertar de la conciencia. Es necesario comprender la necesidad de la experiencia directa de lo real, dice el venerable maestro. Es necesario entrenarnos en la meditación. Yo les recuerdo a ustedes que el maestro Samael vino, y cuando vino y se encarnó esta última encarnación que tuvo, con la cual entregó toda esta enseñanza, pues obviamente ya sabía meditar. Él venía de las dinastías del dragón amarillo, miles de años antes, adelante, miles de años antes, efectivamente, venía con ese conocimiento práctico, ¿no? Entonces, para él venía cuando al principio de la edad de esta raza, pues venía del Tíbet y era un lama tibetano. No, la cuestión de la meditación, su problema. Y solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de la técnica de la meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar eso que se llama lo real. Y vean dónde se compagina el Buda y el Cristo, porque ¿quién dijo de la verdad? Conocer la verdad y la verdad os hará libre. Lo dijo 500 años después. Buda lo dijo gran maestro Jesús de Nazaret, pero sintéticamente. Y precisamente ahí está la integración de estos dos grandes maestros en la enseñanza gnóstica. Dije, la verdad, dice el Buda, en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante la más profunda meditación y conciencia. Lo dijo 500 años antes, Siddhartha Gautama, que una vez logró la iluminación en su mente, entonces se convirtió en un Buda, y por eso se conoce como Buda. Pero Buda no es una persona, es un grado esotérico. Eso es. Luego, 500 años después, dice, el grande de todos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, ¿sí?, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ahí hay una explicación grandísima para ver esto. Cuando la conciencia despierta, cuando la conciencia se sale del cuerpo, cuando definitivamente la mente va quedando quieta y profundamente en silencio, es sustraída, o sea, sale de su calabozo y la sustrae el Cristo íntimo, el íntimo que es la verdad. Se fusiona con el íntimo y el íntimo lo lleva hacia el seno del Padre. Entonces ahí experimenta la verdadera libertad. Libertad es algo que en este mundo no se conoce. Todo está condicionado. Ahora, continúa el venerable y dice, el camino de la meditación interior profunda nos conduce a la quietud y al silencio de la mente.
Cuando la mente está quieta, vacía de pensamientos, deseos, opiniones, etcétera, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros la verdad. Es la experiencia con el Cristo íntimo. Se fusiona con el Cristo íntimo. Cuando se abre la mente interior, percibimos, dice, con la esencia, con los sentidos superlativos del ser, las cosas en sí, tal cual son. Mientras nos hallábamos así sumergidos dentro del gran vacío iluminador, escucharemos eso que se llama la voz del silencio. Él, Blavatsky, en la Sociedad Teosófica, escribió ese maravilloso librito. Terrible. No lo comprendemos definitivamente por lo que dice, porque está escrito con la conciencia, con la dialéctica de la conciencia, para las conciencias, la dialéctica del ser. Continué el venerable y dije, solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de la técnica de meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar lo real. Y cuando realmente lo experimentamos, venimos a sentir en nosotros mismos un elemento que nos transforma radicalmente. Es necesario saber meditar, comprender lo que es la técnica de meditación. El objeto de la meditación es muy simple. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Dice, tranquilidad, tranquilizarnos, tranquilidad. Dice, uy, ya sin la mente proyectando pensamientos que traen dolor y sufrimiento, preocupaciones. ¿Eh? Hay tranquilidad. Pero él dice e insiste en sus libros, por eso estamos haciendo este tema, insiste, dice, ante todo lo más importante es saber meditar. Hay que aprender la técnica correcta. En el mundo oriental se hace énfasis en la posición de Padmasana, que es la posición esta de los piecitos cruzados. Pero uno pues en este mundo pues cuesta mucho. Pero nosotros, dice él, no somos orientales y podemos meditar de acuerdo a nuestras costumbres y maneras. Además, no todos los orientales meditan con las piernas cruzadas. No es la única posición. Pero culturalmente uno dice la palabra meditación y ya entonces se imagina esa posición. Y cada uno entonces la hacen más compleja, complican la vida, pero no es necesario. Explica el venerable y dice, en todo caso, cada cual debe adoptar la posición que mejor le convenga. El que quiera meditar con las piernas cruzadas, pues que lo haga. No se lo vamos a prohibir. Aunque no es la única asana, eso es una asana, es posición práctica para la meditación. Es que la meditación no es la posición. La posición es, dijéramos, cada uno entonces define cómo se va a quedar quieto, cómo se va a quedar tranquilo y sereno para que su cuerpo se relaje profundamente, que duerma si es posible. Eso es todo. Pero la meditación es ese proceso en el cual la conciencia se va a activar y va a conocer la verdad. Entonces, posiciones diversas, ¿no? Si tienen para un cómodo sillón, pues obvio que te van a dormir más rápido. Y es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos al sueño, muy atentos a observar lo que está ocurriendo en nuestro interior. Y no tienen pues un banquito cualquiera o en el suelo, así como están ellos aquí. ¿Eh? No es tan complejo. Y tienen un piso blandito, ponen una toallita, una silla sin mucho respaldo para que la columna esté recta, correcta en este sentido. O aquí, porque aquí la columna también está recta. ¿Eh? Así podemos ir viendo definitivamente eh, las diversas formas, sin violentar el cuerpo, sin obligarlo a asumir posiciones que no puede tener. Si ya está tenso con la posición que tiene, nunca va a meditar, nunca va a relajar. Y si es que de verdad queremos sacar nuestra conciencia
o esencia, que eso es la meditación, el objeto de entre la mente o de entre los sentimientos o de entre el yo psicológico, pues poco importa la posición que tomemos o queramos darle forma especial. No, dice, lo único interesante es saber meditar, no importa lo demás. Pues si usted tiene una hamaca y ahí se va a relajar, pero va a estar atento a su interior, va a estar definitivamente observándose a sí mismo, va a estar entonces controlando y con la atención plenamente dirigida a su interior, deje que su cuerpo se relaje donde sea, donde sea. Eso es la práctica definitivamente. En el libro este de La voz del silencio dice la maestra Blavatsky: "Dichosos los que solo se mueven con la voz del silencio". Lo importante es lo que tengan en la mente, cómo van logrando la quietud y el silencio de la mente. Les recuerdo que, como dice, la forma más elevada de pensar es no pensar nada. Y ahí comienza toda una nueva historia. A ellos dije, nunca les faltará pan, abrigo y refugio. Vivirán sin problemas y tendrán bienaventuranza. Dice, antes que el alma pueda comprender y recordar, debe estar unida al hablante silencioso. Dios no hace bulla, ni grita, ¿eh? Y se habla al que está meditando en forma simbólica, en una dialéctica superior. Lo mismo que la forma que ha de tomar la arcilla está primero unida a la mente del alfarero, porque entonces el alma oirá y recordará, dice ella. Y entonces al oído interno le hablará la voz del silencio, la voz del silencio. Librito muy bonito, pues si quieren comprender la necesidad de esto y cómo practicar definitivamente la enseñanza del maestro Samuel, debemos tener todas esas enseñanzas bien comprendidas y estudiadas. Dice, necesitamos saber que la conciencia está enfrascada entre todos esos múltiples agregados que constituyen el ego. El yo se expresa con múltiples pensamientos, charlas internas, etcétera. Eso es nuestra vida común. Y para nosotros y para esta humanidad, eso es lo, lo natural, lo correcto. Y como el defecto es colectivo, es universal, dijéramos, de toda la humanidad, lo vemos como natural. Pero no lo es, no lo es. Definitivamente, la más grande anormalidad de la humanidad terrestre es eso. Ir caminando aquí, pero pensando en algo tan lejos, tan lejano. De hacer haciendo una cosa y estar pensando miles de cosas diferentes. De hecho, ahí tenemos nosotros que ir observando muy bien. Insiste el venerable, la quietud y el silencio. Eso es lo que se requiere durante la meditación. No vamos a hacer nada más. Precisamente eso, porque cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Aparece la voz del silencio, aparece el ser con sus símbolos, con su dialéctica. Vean, porque un instructor que se pone a hablar y hablar en una práctica, lo que hace es estorbarle al estudiante. Y claro, hace eso porque no ha entendido qué es eso. Ni tampoco él lo busca, ¿no? Porque yo estoy hablando, el silencio nunca va a llegar a mí. ¿Entiende? Esto es el fundamento y la esencia del budismo Zen y del budismo Chan en nuestra práctica. Práctica no, y lo explica el venerable maestro Zen. Reafirma y dice, cuando la mente queda quieta y en el más profundo silencio, ese es el instante en que la esencia, el alma se escapa para experimentar lo real. Dejamos el mundo de ilusión
Dejamos la fantasía, las proyecciones mentales del mundo y experimentamos algo diferente, desconocido para todos. Es lo real. Y la mente está dividida incesantemente en un batallar de antítesis, en la lucha de los opuestos. Una mente así dividida no puede experimentar la verdad, no puede experimentar. Ya vimos entonces todos los procesos que se deben tomar en cuenta. Sintéticamente, vamos haciendo esto para este, comprender la esencia de este tema y la necesidad de este trabajo. En la enseñanza gnóstica, el maestro Samael entrega y habla sobre todo este proceso de la meditación de una manera intensa en todas las obras. Sus ejemplos que él pone. Por ejemplo, dice: "¿Cómo yo les entrego a ustedes estos libros?". Y si se meten en meditación profunda, ¿verdad? Penetra, entonces viaja en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Trae entonces esa información de los archivos akáshicos de la naturaleza, se los escribo y esos son los libros que ustedes tienen. Sí lo explica. Entonces, en la meditación abarca estos 3 grandes aspectos. Primero, el primero está relacionado con el budismo zen y el chan, o con la primera joya del dragón amarillo, que es conocer la verdad, la iluminación, el satori o samadhi del zen y del chan. ¿Eh? Avanza mucho más profundamente y conoce y llega entonces a la experiencia del vacío iluminado. Una experiencia total de la conciencia sumergida dentro del absoluto solar, regiones profundas. Pero ese es como el prerequisito para poder entrar a los grandes trabajos que el venerable explica y expone como necesidad para seguir adelante en esta enseñanza. Segundo día, en la meditación y con la conciencia, una vez libre y activa, comprendemos el hondo significado de las enseñanzas escritas en los libros sagrados y en los mensajes de los grandes maestros de la luz. Bien, estudiar los archivos de la naturaleza, ser un investigador de sí mismo, volver de antropólogo gnóstico, un acto de la conciencia, de un desdoblamiento psíquico en el marco de la meditación, en el cual definitivamente ya la conciencia va dirigida hacia un trabajo específico. La meditación en la enseñanza gnóstica no solo es llegar a la iluminación, no se queda solo en el satori o en el samadhi del zen y del chan, no se queda entonces solo en la experiencia del vacío iluminador o en otra experiencia mucho más profunda, sino la utilización de la conciencia de una manera ya como investigador en las regiones superiores de conciencia. Y cuando se estudia un libro, por eso me decía a mí un amigo, un anciano maya, que nosotros éramos anormales en la forma de estudiar. Uno le da el libro y agarra el libro como que por tareas del mandado. Mío, por eso en sus palabras media, por eso es que se les arruina el cerebro, por eso es que tienen enfermo el cerebro. Pues él decía que nos arruinaba el cerebro por esa manera. Lea usted 1 o 2 renglones y haga el estudio, así decía, y haga el estudio. Y aquí lo está diciendo el maestro Santo, pero de una manera mucho más amplia y profunda. Es investigación. ¿Qué quería decir haga el estudio? Pues do desdóblese, métase entonces y vaya a investigar qué quiere decir. Y yo que me la llevaba de un gran iluminado, gran intelectual, me decía: "Es que yo lo que quiero a usted que se le aclare la mente", me decía.
Él me quería ayudar, pues. Yo le agradezco infinitamente, pero no logró mucho conmigo. Testarudo uno, con los grandes problemas intelectuales, con el montón de prejuicios intelectivos, y uno cree que ya sabe, y no es más que un perfecto ignorante. Debo decirlo de forma autocrítica. Me desnudaba y me dejaba aquel ancianito, chiquitito, morenito. Yo lo que quisiera es que se le aclare la mente. Lo que él quería que hiciera esto que el maestro Samael le está indicando. ¿Cómo no nos ha de ver el maestro? ¿Mm? ¿Cuánto dolor le hemos provocado por nuestra incapacidad o la impotencia del género humano de vivir esta enseñanza? ¿Sí? Y no llegamos de la tercera parte, que es lo que ya estábamos viendo en el tema anterior de la autoexploración psicológica. Y yo les digo, lo di al revés, esto tenía que ser antes. Porque para lograr la autoexploración, la autoobservación, para llegar al autoconocimiento, para conocerse a sí mismo y conducirse hacia la muerte del yo psicológico, a avanzar en el sendero de la autoperfección, se necesita dominar sistemáticamente y dialécticamente correcta esta técnica de la meditación para poder hacer. ¿Y qué es la autoexploración? ¿Qué es la autoobservación? Es, dijéramos, la clarividencia objetiva, ver intensamente con el alma y con la conciencia dentro de sí mismo para comprender el defecto psicológico, seguirlo en los 49 niveles del subconsciente hasta comprenderlo íntegramente. Y dice el maestro Samael una reglita tan simple: defecto comprendido, defecto eliminado. Y uno repite eso, vaya, y quien no sabe eso, dice, vaya, ¿mm? Bonito está, pero uno no se hace nada. ¿Y cómo lo vamos a hacer si ni siquiera el cuerpo podemos relajar, ni nos la mente? Entonces estos tres aspectos, fíjense bien, nosotros estamos, dijéramos, en la parte del kinder, en la prepa, queriendo entonces a la parte uno entrarle ahí para poder relajar el cuerpo, la mente y experimentar siquiera la vivencia, la vivencia del silencio, la vivencia del no pensamiento, darnos cuenta que podemos vivir sin pensar, que podemos existir en el mundo de una manera objetivamente superior sin pensar. En ese nivel es en donde nosotros podemos estar tratando de hacer la lucha. Quienes lo evaden definitivamente, pues esa es su propia responsabilidad, pero de forma autocrítica, de manera edificante la autocrítica. Nosotros aquí en la Asociación Gnóstica de Antropología somos enfáticos en reconocer nuestros errores, nuestras deficiencias. Nos hace falta mucha práctica en este sentido, hasta experimentar eso que el Buda experimentó bajo el árbol Bodhi y comprender esas 4 nobles verdades. Definitivamente, eso es lo que nosotros necesitamos. Así que, mis queridos hermanos, no queda más que practicar de una manera sencilla. Y vean una cosa interesantísimo, como la maestra Litelante dice y se refiere a nosotros. Vean, la gnosis es sencilla y deben vivenciarla de una manera sencilla. Y después dice, no hay que pelearse con la gente, porque aquí nosotros vemos aquí a la gente, mientras más me peleo con los demás, entonces estoy bien. Le quiero quitar la caja al otro y aquí llenar a la institución de bienes materiales, y así cree que es grande. ¿Acaso va a despertar si tiene más casas? No. Si tuvieran un gramo de conciencia, si tuvieran una pizca de conciencia, quienes dirigen eso y quienes envían a la pobre gente a hacer eso, les daría vergüenza de sus actitudes.
definitivamente. Por eso es que nosotros aquí somos autocríticos. Y eso nos lleva definitivamente por el camino de la vivencia correcta de esta enseñanza. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, este es lo más sensato que podemos hacer. Y dice el venerable, en la meditación se debe combinar inteligentemente la concentración con el sueño. Gente, sueño y concentración mezclados producen iluminación. Sí, ahí está la clave. Ahí está la clave. No necesitamos más. Si ustedes se graban eso, ya saben a qué vamos a ir a la sala de meditación. A relajar su cuerpo, a adormecerlo, a descansar, pero a eso le va a sumar concentración, es decir, atención a su cuerpo. Atención. Dice, el camino de la meditación profunda implica mucha paciencia. Los impacientes jamás lograrán triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminador en tanto exista en nosotros la impaciencia. Esa es una de las virtudes más grandes que hay que cultivar nosotros, es la paciencia. Se pone pone entonces a ver cuántas respiraciones logra sin que la mente se meta. 1, 2, 3, y ahí se metió. Ay, impaciencia, le dicen, no, que bueno, vuelva a comenzar con paciencia. 1, 2, 3, 4, 5, ya aumentó. Vuelva a comenzar hasta que llegue a 10 respiraciones sin que la mente y está vivenciando el instante, cada momento. Es lo que tenemos que hacer, con paciencia. La fórmula del maestro es esta: sueño más concentración igual iluminación. Es sencillo, como dice la maestra Lisa. Sencillo. Así como es sencilla la mente de el niño, el bebé que acaba de entrar a la clase, ¿eh? Nuevo miembro que trae. Entonces, vea, esto de sueño más concentración es igual al despertar de la conciencia. Despertar la conciencia. Eso es sencillo, sencillo. Y por eso vienen aquellos temas de la autoconciencia infantil, aquello de ver la vida, pero tan sencilla como la ve un bebé, como la ve así. Bebé no le interesa que haya guisa, que haya aquí, que haya crisis, no, lo que quiere es su leche y punto. Nada más. Ya. ¿Cómo la vas a conseguir? Ese no es mi problema. Quiero comer, va. Y el papá ya ve el precio del botecito en el súper. Y bueno, afligido, ese no es el problema. Sencillo, no hay nada que hacer. Entonces, este camino de mucha paciencia es lo que a nosotros quizás nos indujo a formar a darle forma a esta escuela gnóstica, a darle forma y a tomar esta decisión. Creo que de manera madura, esotéricamente hablando, con su mente ejercitada y para discernir más allá de los sentidos, pues aquí están, ¿no? Y siempre vamos a estar reguardados para que podamos avanzar en esto. ¿Cuánto? ¿Y cuándo? Pues simple y sencillamente, tranquilamente, en la medida que nos pongamos a practicar. Y de ahí surgió este lema que tenemos nosotros en nuestras redes. Y ahí surgió esto: estudio y meditación para una nueva cultura y para una nueva civilización. De otra manera no vamos a despertar. ¿Y cómo podemos fundar una nueva cultura? ¿Y cómo una nueva civilización solar? Tenemos que estudiar la obra del maestro y meditar. Es algo muy sencillo. Y la meditación es la técnica ancestral que nos conduce de la tierra al cielo, de la materia al espíritu. Es decir, nos despierta. Llegamos a la experiencia del despertar pleno de la conciencia.
Sencillo, muy sencillo, sin complicaciones intelectivas, sin fórmulas de otro tipo, sin que haya alguien que diga: "Yo, pues sí, soy el maestro Rin Ron Ran aquí, que ya les traigo el medalla". El maestro Samael dejó todo, hermano. Ahí está. Y se necesita un pueblo gnóstico ignorante para poderlo manipular. Y a los manipuladores les interesa la ignorancia de las masas, pero a nosotros no, no. Así que ahí estamos, vean, entonces esto como base, dijéramos, práctica de lo que sencillamente tenemos que hacer en la sala de meditación. El martes, pues, habrá la práctica de meditación que ya tenemos programada y una práctica para el jueves y el viernes santo a las 9 de la mañana también, para estar a tono con las vibraciones crísticas del momento. Si hay alguna preguntita, alguna duda, pues con todo gusto vamos a ver si la responde.